Buenos días a todos. La verdad es un gusto, un placer el estar ante ustedes. Cantábamos, qué hermoso es alabar a nuestro Dios, qué hermoso es vivir para nuestro Señor Jesús, porque pues Él es nuestro todo, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sustento, Él murió por nosotros. Entonces, ¿cómo no alabarlo? Pero también cantábamos, vivo para ti. Y eso es lo que Dios quiere, que vivamos para darle gloria y honra a Él, ¿no? Dice en el libro de Eclesiastés que ese es el todo del hombre: alabar a nuestro Dios, servir a nuestro Dios, hacer a nuestro Dios el Señor de nuestra vida. Hace 8 días el hermano preguntaba: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? La enseñanza del día de hoy la he titulado ¿por qué la gente rechaza el fundamento que es Jesús? El hermano decía: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para el mundo? Porque para el mundo Jesús puede ser Dios, pero solo como un concepto, no como una vivencia, no como tener una relación íntima tú y Él. También para el mundo puede ser un gran ser humano que existió, puede ser un maestro ascendido como lo tienen algunas religiones. También puede ser para el mundo alguien, una persona muy famosa que vivió y murió de una manera muy cruel. Pueden tener todos esos conceptos en su mente, pero lo importante, los que estamos aquí, ¿quién es Cristo para cada uno de nosotros? Porque el mundo aparta a Cristo de sus vidas, aparta a Dios, y de alguna manera u otra pareciera que odian a Cristo. ¿No te has preguntado por qué las ideologías o esta ideología de género, donde nos quieren meter hasta el hartazgo que el hombre puede ser mujer si así se percibe, o viceversa, o ahora con los famosos Terian que se pueden reconocer como animales, y hay que respetarlos porque es su vida y es su decisión? Estamos viviendo en esos tiempos donde a lo malo se le daría bueno y a lo bueno malo. Pero en todo eso, ¿quién es Jesús para ellos? ¿Dónde tienen a Jesús en sus vidas? Entonces no es necesario que el mundo diga odio a Jesús, o que grite odiamos a Jesús, y hay quien sí lo hace. Hay quien sí abiertamente es satánico o ateo, pero no necesariamente necesitan gritarlo, porque con sus acciones apartan a Cristo de sus vidas y no lo tienen en cuenta para nada. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre, gracias, Señor, porque nos permites aquí estar reunidos en tu nombre, Señor. Háblanos tú, Señor, porque no queremos escuchar al hombre, te queremos escuchar a ti, Señor. Toma el control de esta reunión en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Entonces, ¿por qué también te has preguntado por qué le están dando tanto auge a estas ideologías, al feminismo, al liberalismo? ¿Por qué tantas personas se identifican como animales u otras cosas? Hay quien se identifica como un árbol. Son cosas que son de llamar la atención. Algo está pasando en este mundo. Hace 8 días, acabando la reunión, me empiezan a llegar mensajes. Hermanos también se me acercaban: oye, hermano, ¿ya leíste lo que está pasando? Acababan de agarrar al Mencho, lo acaban de matar, ¿no? Y no, eso no era lo importante era lo que estaba pasando en las diferentes ciudades: atentados, coches incendiados, gente perseguida. Pero gracias a Dios, la mayor parte fue rumores, aunque sí pasó. En el Bajío los hermanos tuvieron que terminar sus reuniones antes de tiempo.
Algunos hermanos que fueron a predicar a otros estados, después se les dificultó regresar a sus lugares, ¿no? Entonces, algo está pasando. Rumores también de que ya estaban por llegar al Estado de México y que la violencia iba a empezar, etcétera, etcétera. Pues eso te genera un estado de estrés, te genera un estado de ansiedad. Pero tenemos un Dios poderoso y a Él recurrimos y en Él descansamos. Ayer estaba leyendo que Israel y Estados Unidos ya están en guerra con Irán. Y yo creo que esa es la guerra que menos queríamos todos por el potencial que tiene Irán y los que puedan apoyarlo. Entonces, si nos damos cuenta, algo está sucediendo en nuestro mundo. Y va rápido, porque son 8 días nada más de diferencia donde nos hemos encontrado noticias importantes, noticias que nos impactan, que nos preocupan. Y aquel que no tiene a Dios, pues ¿a quién corre? Se estresa, cae en ansiedad. Y también nosotros como cristianos, pero nosotros tenemos a nuestro Señor y en Él descansamos y en Él confiamos. ¿No es así? Entonces, todo este mundo que la mayoría no grita que odia a Jesús, con sus acciones sí lo demuestran. Rechazan el fundamento, rechazan a Cristo, que es nuestro fundamento, nuestros cimientos. El cimiento de nuestra fe es como cuando construyes un edificio, necesitas echar un buen cimiento para que ese edificio no se caiga. Es lo mismo con nuestra fe. Necesitamos tener bien fundamentada en Cristo Jesús nuestra fe para que este tipo de noticias, de rumores, no nos afecten. Y si nos afectan, corramos a Cristo, corramos a los pies de Cristo. El mundo, entonces, no tiene a quién correr. El mundo no grita que odia a Cristo, pero con su indiferencia lo demuestran. Hace algunos años yo empecé a orar a Dios y yo le decía: Señor, muéstrame tu corazón. Y estuve orando así determinado tiempo. Entonces en una ocasión yo estaba en mi trabajo, estaba sentado frente a la computadora y me llegó un video. Ese video estaban en una cárcel y todos los presos en el día de visita se pusieron de acuerdo y obviamente practicaron, porque les salió muy bien, una coreografía para sus familiares, ¿no? Porque era día de visita. Entonces, en la coreografía se veían todos perfectamente alineados, vestidos, uniformados, y la coreografía les salió casi perfecta. Pero así de la nada, entonces yo empecé a llorar. Primero empezaron unas lágrimas. Me escondí así como detrás de la computadora para que no me vieran mis compañeros. Y después fue tanto el llanto que me tuve que ir al baño. Y en el baño empecé a llorar y a llorar. ¿Qué pasó? Dios me mostró su corazón. Dios me mostró que Dios estaba dolido por la indiferencia de este mundo. Porque esos presos que le dedicaron mucho tiempo a una coreografía para agradar a sus familiares, no tienen en cuenta a Dios. Y entonces Dios me mostró que su corazón está dolido por la indiferencia de este mundo. Vamos a bajarlo a este salón. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado una decisión de vida? Porque es una decisión de vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tomado la decisión de seguir a Cristo así como cantábamos? ¿Cuántos hemos tomado la decisión a cualquier costo? Porque ese es un problema. No todos quieren pagar un costo. ¿Es fácil seguir a Cristo? No.
Pero Él prometió estar con nosotros hasta el final de los tiempos y ayudarnos. Por eso el cristiano corre a pesar de los problemas, de las enfermedades, la persecución, la escasez, la tribulación. Corremos a nuestro Señor y Él nos ayuda. Pero jamás dijo que iba a ser fácil ser cristiano. Al contrario, nos advirtió y nos dijo, van a tener persecución. Entonces, ¿cuántos hemos tomado esa decisión? Y yo creo que mayor responsabilidad hay en todos los que estamos aquí y en los lugares donde se predica la palabra, porque ya escuchamos, porque ya sabemos lo que Dios quiere, ya sabemos la voluntad de Dios, y aún así hay quien retarda su salvación por años y años y años. Cuando hay personas que con una sola predicación se convierten a Dios, con una sola, de domingo. Dios sabe la necesidad de cada uno de nosotros. Y Dios sabe también nuestro corazón. Por eso se duele por la indiferencia del ser humano. Y yo le dije, Señor, pues gracias por mostrarme tu corazón. Ahora vivo por Cristo y para Cristo. Y esa es una decisión que debe de tomar cada uno de ustedes, o cada uno de nosotros, incluyéndome. A pesar de todo lo que estamos escuchando en los medios de comunicación. A pesar de que el panorama sea negro. A pesar de que no veamos por dónde. Pero si tú crees en Cristo, vas a ver esa luz que es la luz de Cristo. Y te va a guiar a Él. Para que tú no seas uno más de los que rechacen a Cristo. Vuelvo a repetir y quiero hacer énfasis. No que grites que odias a Cristo, sino con tu indiferencia. Hoy vamos a ver un tema muy importante. El mundo rechaza el fundamento. Pero, ¿te has preguntado alguna vez o has leído alguna vez lo que Cristo padeció en esa cruz? Sabemos que fue crucificado. Sabemos que murió por nosotros. Pero ¿qué habrá sentido Cristo? ¿Podemos imaginarlo? Yo creo que sí. Pero Él mismo dejó plasmado en su palabra qué sintió cuando estaba en esa cruz. Vamos a leerlo, por favor. Vamos a leer el Salmo 22 a partir del versículo 1. El Salmo 22, versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya empezó Dios, Jesucristo, ya crucificado, a preguntarse, ¿por qué me has desamparado? Entonces podemos entender que se sentía solo. Estaba solo. Y entonces dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche y no hay para mí reposo. Estaba agotado, se sentía solo, se sentía abandonado. Versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre. ¿Cómo estaba la moral de Jesús? ¿Cómo estaba el ánimo de nuestro Señor? Él se comparaba con un gusano. En aquellos entonces había un gusano que era aplastado y obtenían de ese gusano un tinte y con eso pintaban sus ropas. Y Jesús entonces se sentía y hace referencia a ese gusano. ¿Cómo se sentía Cristo? Se sentía mayugado, aplastado. Y dice, yo soy un gusano. Ya no soy hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele,
puesto que en él se complacía. Aparte de todo, se sentía avergonzado. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba desnudo. Imagínate tú crucificado con tus manos, tus brazos, de par en par, sin poder moverte y los pies también clavados, y también desnudo. La vergüenza que debió haber sentido. La vergüenza que debió haber pasado cuando todos pasaban, meneaban la cabeza y le decían, pues no que eras Dios, bájate de esa cruz. ¿No te encomendaste a Jehová? Que te baje. Aparte de todo, las burlas, la vergüenza que él sentía al estar en esa situación. Versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. ¿Por qué eran famosos los toros de Basán? Basán era una región muy rica en agricultura o en alimento para el ganado. Entonces, esos toros que crecían en esa área, en esa región, crecían fuertes y feroces también. Y entonces Jesús los compara y dice, mis enemigos, muchos toros, fuertes toros de Basán me han rodeado, me han cercado, no tengo escapatoria. ¿Cómo veía Cristo a sus enemigos? ¿Cómo se sentía él? Versículo 13, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Un tiesto es como si tienes un jarrón y lo rompes o se rompe y cada pedacito de ese jarrón es un tiesto. ¿Cómo se sentía Cristo? Despedazado. Cristo se sentía despedazado. Versículo 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. ¿Cuál sería la condición de Cristo? Que él podía contar sus huesos. Imagínate en ese estado, en esa posición durante horas, sin haber comido, agotado. Yo creo que su abdomen se pegó a su espalda. Y él entonces podía ver los huesos, sus huesos. Cristo estaba padeciendo. Cristo estaba sufriendo moral y físicamente. Cristo estaba en una posición inimaginable para cada uno de nosotros. Versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Estaba desnudo? Sí, pero lo cubrieron con una capa a manera de burla. Tú eres el rey de los judíos, entonces le pusieron una capa. Y cuando se la quitaron, no creas que se la quitaron despacio, se la arrancaron. Imagínate entonces la sangre que se había secado y se había adherido a su piel y a esa capa. No tuvieron misericordia de nuestro Señor. Y él de una manera profética, por medio de David, escribió este salmo 1000 años antes de la muerte de Cristo. Porque quería que supiéramos que él padeció. Quería que supiéramos que para él no fue fácil. No fue fácil estar ahí. Sin embargo, lo hizo por ti, por mí. Sin embargo, lo hizo por todos aquellos
que se arrepientan y lo hagan el Señor de su vida. No como el mundo que rechaza a Cristo. No como el mundo que rechaza los fundamentos de nuestro Dios. Nosotros que estamos aquí, debiéramos estar postrados todos ante Cristo. No solo aquí, sino en tu vida diaria. Ahí donde nadie te ve, solo Jesús. Ahí en tu trabajo, ahí en tu escuela, ahí en tu casa. Postrado en humildad ante Él por lo que Él hizo con nosotros. Y el mundo no lo buscará, pero tú sí. O al menos esa es la idea de que estemos aquí. De que Dios te hable y tú entiendas y comprendas y cambies lo que tengas que cambiar en tu vida. Ese es el objetivo. ¿Para qué estamos aquí cada domingo durante muchos años si no hay un cambio de vida? Y te tienes que cuidar de eso porque puedes ser un religioso. Y los religiosos hay muchísimos. Pero Cristo no dejó religión alguna. Dejó una forma de vida y dejó su vida por ti y por mí. Para que tú ya no tengas que sufrir, ni yo, lo que Él sufrió y padeció por amor a cada uno de nosotros. Esto es lo que Cristo sufrió en esa cruz. Te voy a leer un artículo de la revista de la Asociación Médica Estadounidense. Este artículo se escribió en 1986. ¿Alguno de ustedes, alza la mano, está enterado de este artículo? Y lo pregunto ¿por qué? Porque ya son muchos años que se escribió. ¿Y quién conoce esto? Fíjate lo que dice esta revista, que es una revista muy importante en los Estados Unidos, y no solamente en los Estados Unidos, tiene una influencia mundial. Fíjate lo que dice, te voy a leer el artículo. La revista de la Asociación Médica Estadounidense es una revista médica que publica investigaciones médicas, revisiones y actualizaciones de tratamientos. Es una de las revistas médicas más influyentes y de mayor circulación a nivel mundial, publicada semanalmente por la Asociación Médica Estadounidense. El análisis detalla las causas físicas de la muerte de Jesús a través de la medicina moderna, fuentes históricas y datos anatómicos. O sea, esta revista se dio a la tarea de investigar la crucifixión de Cristo. Y se metieron a investigar por medio del Evangelio, pero también utilizaron la medicina moderna, las fuentes históricas y datos anatómicos. ¿Qué sufrió Jesús físicamente durante la crucifixión? ¿Qué dicen la ciencia y la medicina sobre el método de ejecución más brutal del Imperio Romano? En 1986, esta revista, una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo, que arrojó luz sobre esta cuestión desde un enfoque estrictamente científico. Titulado el artículo sobre la muerte física de Jesucristo. El artículo fue elaborado por los doctores William D. Edwards, Wesley, Hebel y Floyd E. Osmer, quienes combinaron fuentes históricas, relatos evangélicos y conocimientos anatómicos modernos para reconstruir paso a paso el calvario físico que habría padecido Jesús de Nazaret. Fue publicado el 21 de marzo de 1986. El informe sostiene que Jesús murió a causa de un shock hipovolémico, que quiere decir una severa pérdida de sangre, y una asfixia por agotamiento, provocadas por la combinación de una brutal flagelación y crucifixión en sí mismo. Fue insoportable
ese sacrificio. Según el estudio, la flagelación romana no era un simple castigo físico, era una forma de tortura que destrozaba los tejidos blancos, exponiendo músculos e incluso huesos, y provocaba hemorragias masivas. Las heridas causadas por los látigos con bolas de plomo y fragmentos de hueso eran suficientes para dejar a la víctima al borde de la muerte antes siquiera de ser crucificada. ¿Cómo se sentía Cristo? Jesús sabía lo que iba a pasar. Y tal lo sabía que se fue a orar al monte de Getsemaní. Y dice que fue tanto su angustia que sudó gotas de sangre. Médicamente, sudar sangre es posible. Y solamente es posible cuando una persona está en un severo estado de estrés y ansiedad. ¿Cómo estaba nuestro Señor Jesucristo? Aún antes de padecer. Y fue necesario, dice la Escritura, que un ángel viniera y lo reconfortara. Porque no iba a ser fácil. Porque él sabía lo que se iba a enfrentar. Y Dios en su bondad manda un ángel y lo reconforta. Sigo leyendo el artículo. Una vez en la cruz, el cuerpo colgado con los brazos extendidos forzaba los músculos respiratorios hasta el límite, dificultando la exhalación. Cada aliento se convertía en un esfuerzo doloroso, indica el informe. Para poder respirar, Jesús debía empujarse hacia arriba, apoyándose en los pies clavados, provocando un nuevo dolor insoportable. Esta dinámica repetida durante horas acababa por colapsar el cuerpo. Se sentía agotado. Ya no tenía fuerzas. Y cada respiro era una tortura para él. Imagínate apoyarte sobre tus mismos pies clavados. E imagínate que al llenar tus pulmones de aire tuvieras que frotar tu espalda ante un madero áspero. Una espalda, recordemos, que estaba destrozada. ¿Y la lanza en el costado? Pregunta en el artículo. El estudio también analiza el momento en el que el soldado romano perfora el costado de Jesús con una lanza, tal como relatan los evangelios. Desde el punto de vista médico, la mezcla de agua y sangre que habría salido podría explicarse por la acumulación de líquido en la cavidad torácica, y alrededor del corazón, síntomas compatibles con un colapso cardiovascular terminal. Jesús de Nazaret fue sometido a juicios judíos y romanos y condenado a muerte por crucifixión. La flagelación le produjo profundas laceraciones y una considerable pérdida de sangre, y probablemente preparó el terreno para un shock hipovolémico, como lo demuestra el hecho de que Jesús estaba demasiado debilitado para llevar su cruz cargando hacia el Gólgota. En el lugar de la crucifixión le clavaron las muñecas al travesaño y tras colgarlo sobre el poste vertical les clavaron los pies. El principal efecto fisiopatológico de la crucifixión fue la interferencia con la respiración normal. Por consiguiente, la muerte se debió principalmente a un shock hipovolémico y asfixia por agotamiento. La muerte de Jesús fue asegurada por la lanza de un soldado que se le clavó en su costado. La interpretación médica moderna de la evidencia histórica indica que Jesús estaba muerto cuando fue bajado de la cruz. La conclusión de este estudio, aún citado décadas después, es clara. La crucifixión, tal como la sufrió Jesús, fue un método de ejecución insoportablemente doloroso, prolongado
y médicamente letal. Datos científicos. Vamos a ver, por favor, unas imágenes, si pueden proyectarlas, por favor. Esta revista, son imágenes de esta revista. Y por medio de todos estos datos e investigación que ellos hacen, concluyen que el cuerpo de Cristo quedó así. ¿Pueden poner la otra, por favor? Esa es su espalda. ¿Has leído que la Biblia dice que por su llaga fuimos sanados? Su espalda estaba abierta. Su espalda se convirtió en una llaga. Y todavía el mundo se atreve a rechazar a Cristo. Y todavía el mundo se atreve a ser indiferente a lo que pasó, a lo que vivió, a lo que él pudo soportar. Vamos a leer Isaías, por favor, capítulo 53. Versículo 10 al 12, por favor. Isaías capítulo 53, versículo 10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Es importante esto. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él padeció y se entregó voluntariamente por amor a ti y a mí. Pero ¿cuál es su anhelo? ¿Cuál es el deseo de nuestro Señor? ¿Cuál fue el precio que Él pagó por nosotros? Versículo 11. Veré el fruto de la aflicción de su alma. Él se afligió por ti. Él padeció por ti. Y cada ser humano que le cree, cada ser humano que hace a Cristo su Señor y Salvador, que tiene una relación íntima con Él, es fruto de esa aflicción. Y lo mejor de todo es que dice que Él estará satisfecho. Él va a estar satisfecho por cada hombre y mujer que decida entregarle su vida a Él. Él va a estar satisfecho cuando tú que estás aquí tomes una decisión de vida. No se trata que te decidas por seguir un movimiento o una religión, se trata de que entregues tu vida a Cristo para que Él se pueda sentir satisfecho. ¿O no es lo menos que podemos hacer? ¿No es lo menos que podemos hacer en pago por todo lo que Él padeció? Que mi Señor se sienta satisfecho por mi decisión de seguirlo a Él. Qué gozo y qué alegría para mí. Y Él, dice la Escritura, estará satisfecho porque tú vas a ser producto de esa aflicción que Él padeció.
¿Por qué el mundo rechaza ese fundamento que es Cristo? ¿Por qué las personas no se convierten? Acompáñame al libro de Juan, por favor, capítulo 15, versículo 21 y 22. Dice: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Por qué el mundo rechaza el fundamento de Cristo? Porque no conocen a Dios. Porque Jesús viene y confronta tu pecado y te lo dice frontalmente. Y te dice que si eres un mentiroso, pero también si eres un adúltero, si eres un envidioso, si eres una amargada, si eres una chismosa, un murmurador. Dios te lo dice por medio de su palabra, y eso a la gente no le gusta. Ahora, hay que entender algo. Versículo 22 dice: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. No quiere decir que el pecado se manifestó cuando vino Cristo. Por cuanto había pecado en el mundo, por eso vino Cristo. Pero dice: pero ahora no tienes excusa. Ahora que yo vine, ahora que yo estoy hablando, ahora que te estoy librando de la ley y que solamente tienes que seguirme a mí, mis mandamientos, mis enseñanzas, no tienes excusa. El mundo ya no tiene excusas. Y por eso el mundo rechaza a Cristo. Por eso el mundo rechaza ese fundamento que es nuestro Señor, porque no le conocen, porque no les gusta. Y en su tiempo a mí tampoco, no nos gustaba que nos dijeran que somos pecadores, que somos ladrones, que somos violadores, adúlteros. ¿A quién le gusta eso? Pero dice Cristo: por cuanto he venido y voy a morir por ti, ya no tienes excusa. Si no te has convertido a Dios, simplemente es porque no has querido. No hay excusas. ¿Por qué no se convierte la gente a Dios? Porque no quieren. Simplemente, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué pretexto vamos a dar? ¿Qué excusa vamos a dar? Aún así, en otras congregaciones se han dado ciclos completos de los impedimentos que tiene la gente para buscar a Dios. ¿Y sabes qué son todos esos impedimentos? Excusas, excusas, excusas. ¿Por qué no se entrega el mundo a Dios? Porque no le creen. Porque son indiferentes ante este sacrificio que hizo Cristo por cada uno de nosotros. ¿Por qué el mundo rechaza a Cristo? Porque no nos gusta o no les gusta a las personas que les digan su maldad y su pecado. Así lo hizo Cristo con los fariseos. Y en lugar los fariseos de dejar su religiosidad, en lugar de meditar y reflexionar en las palabras de Cristo, y quizás que hubieran dicho: si es cierto, estoy perfectamente vestido, con mis capas, con mis collares, con mis anillos, pero en mi casa soy otro. En la sinagoga estoy perfecto, pero en mi casa me comporto como el diablo. No lo razonaron, no lo meditaron, ni siquiera se tomaron ese tiempo para decir: quizás tenga razón. Lo condenaron. Es más, hasta le dijeron: demonio tienes. Demonio tienes a nuestro Señor Jesucristo. Porque no les gustó. Porque no les gustó que Cristo les dijera que eran unos hipócritas. Que se vean muy bonitos por fuera, pero por dentro estaban podridos.
El no conocer a Dios es un pecado. El ignorar la palabra de Dios es pecado. El ser indiferente a nuestro Dios es pecado. El ser inconstantes como cristianos está mal. ¿Por qué? Porque te vas a acabar enfriando. Dios nos llama a una vida constante a sus pies, leyendo su palabra, orando, amando, perdonando, haciendo misericordia, sirviendo. Eso es el llamado de Cristo a cada uno de nosotros, que Él se aleje de nuestras vidas y que toda decisión que tomemos primero sea consultada con Él. Y ahí está la garantía, porque Él no se equivoca. Y tú y yo sí nos equivocamos. Tú y yo nos podemos dejar llevar por un corazón que dice la Escritura que es perverso y engañoso. Entonces, conociendo eso, mejor acudo a Cristo. Mejor le pregunto a Él. Mejor le digo, Señor, guíame. Dime qué hacer en esta situación o en otra. Dime, Señor, con los jóvenes, este joven es para mí, esta joven es para mí. Decisiones muy importantes que más vale que las tomemos en Cristo, porque son decisiones de vida. Aquellos que están en edad casadera, porque Cristo no se equivoca. Tú y yo sí nos podemos equivocar, pero Él no. El mundo rechaza a Cristo porque no le gusta que su pecado sea exhibido. No le gusta que se le señale. Y volviendo a la pregunta de hace 8 días, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Y si estás aquí, ¿hasta cuándo vas a ser o vas a seguir siendo indiferente al llamado de Cristo? Ve cómo está la sociedad, ve cómo está el mundo. Y si no te entregas o no te has entregado a Cristo, ¿en quién pones tu confianza? ¿En quién has puesto tu confianza para pensar que vas a vivir y te va a dar tiempo para entregarte a Cristo? ¿En quién has puesto tu fe para pensar que no puedes morir en cualquier momento y de cualquier forma? ¿En quién confías? Porque llegará el momento que a ti y a mí se nos pedirán cuentas. ¿Y qué cuentas vamos a entregar? ¿Y cómo nos vamos a esconder si esas cuentas que entreguemos no son correctas, no son buenas? Si no le creímos, si amamos más el pecado que a Cristo, ¿qué le diremos cuando Él nos muestre sus heridas? Cuando Él nos diga, mira lo que me hicieron por ti. Cuando Él te diga, mira, como a Tomás, mete tu mano en mi costado. Pero cuando Él te diga, mete tu mano en mi espalda que está abierta y todo esto pase por ti. Y que tú no hayas hecho caso. Y que tú no hayas hecho, o que hayas hecho caso omiso a la palabra de Dios. El objetivo de Cristo es sentirse satisfecho. Porque tú seas producto
de esa aflicción que Él padeció. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Nadie dijo que seguir a Cristo era fácil. En la palabra de Dios podemos encontrar muchas historias donde la gente que le creyó a Cristo padeció. Y padeció de muchas formas y de muchas maneras. Pero aún así, confiaron y siguieron en nuestro Dios. Siguieron a Dios. Creyeron a su palabra, creyeron a sus mandamientos. No es fácil seguir a Cristo. Inclusive nos puede costar la vida. Pero qué mejor padecer en esta vida y no padecer toda una eternidad. Y eso es de lo que Cristo vino a librarte. De una eternidad de dolor y sufrimiento. Nadie dijo que era fácil seguir a Cristo. Pero hoy tú, ¿a quién decides seguir? ¿A quién decides creer? Este canto se dice que fueron las últimas palabras de un hombre que tenía una lanza en su garganta. Él vivía en una tribu en la India y el jefe de la tribu lo estaba amenazando con una lanza puesta en su garganta y le decía: niega a Cristo, o te voy a matar. Y él dijo: no. Y entonces empezaron a matar a sus hijos y él seguía con la lanza en su garganta. Y después mataron a su esposa. Y se dice que él seguía con esa lanza en su garganta. Y lo último que dijo no fueron palabras, fue este canto. Dice la palabra de Dios que si retrocedemos, no le agradará su alma. Y esta persona lo tenía claro. Este hombre lo tenía muy claro. Y él dijo: aunque me maten, aunque hayan matado a mi familia, yo no vuelvo atrás.
yo no vuelvo atrás, porque él tenía su vista, su mirada en lo eterno. Él sabía que iba a padecer y padeció al ver a sus seres amados siendo asesinados, pero él sabía que era un instante, porque él sabía que al morir iba a ver a su Señor por una eternidad. Una fe inquebrantable, una fe fundamentada en Cristo Jesús, y no miró atrás y no volvió atrás, y fue muerto. Pero dice también la palabra de Dios que Él honra a los que le honran. ¿Sabes qué es lo que dice? ¿Sabes qué es lo que dicen que pasó? Que el jefe de esa tribu, al ver el amor de este hombre, al ver la entrega y la convicción que este hombre, que había muerto por el nombre de Cristo, tuvo, el jefe de esa tribu se convierte a Dios. Y no solamente esa tribu, no solamente el jefe, sino toda la tribu se convirtió a Dios. Ese grano de trigo murió, pero llevó mucho fruto. Dios honra a los que le honran. Él ya no pudo ver lo que pasó, pero sí pudo ver a su Señor, sí pudo ver a Cristo. Ser cristiano no es fácil, seguir a Cristo no es fácil, pero Él con una lanza en su garganta decidió seguirlo, y lo hizo. Y nosotros que estamos aquí, que no tenemos esa lanza en nuestras gargantas, dudamos, vacilamos en seguir a nuestro Dios, jugueteamos con algo tan precioso que es el alma, que es eterna, y que solamente hay dos lugares a los cuales puede ir esa alma, y somos indiferentes ante el llamado de Cristo. Somos indiferentes hacia lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo serás indiferente al llamado de Dios? ¿Y por qué no tomas una decisión? Y que esa decisión sea seguir a nuestro Señor Jesucristo. Decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El mundo, la cruz delante, atrás el mundo, la cruz delante, atrás el mundo, la cruz delante, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Es una decisión que solamente tú debes de tomar. Cristo quiere ser satisfecho porque seas producto de esa aflicción que Él pasó, que Él padeció. Pero Él no puede bajar y decirte y tomar tu lugar y decir, sí quiero. Te toca a ti. Es una responsabilidad que tienes que tomar tú y yo y todos aquellos que han escuchado la palabra y voluntad de Dios. Nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer por ti. Es una decisión personal. Es una decisión de vida, porque esto es para la vida eterna. Pon tus ojos en Cristo. Pon tu mirada en lo eterno. Pon tu mirada en lo que no caduca. En Cristo que es eterno. En Cristo que murió por ti. En Cristo que te está buscando y te está hablando y te está diciendo, ven conmigo, que yo te llevaré con el Padre, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no hay más. No hay otra opción. Cristo es el camino. Y nadie más ha padecido. Y nadie más ha muerto por ti, y nadie más lo hará. Solo Cristo. Solo nuestro Señor. Por eso, para Él es la gloria y la honra. Y por eso somos cristianos, porque seguimos a Cristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por ese sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros. Gracias por morir por gente que no te buscaba. Gracias por morir por nosotros. Llévate toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Pues Dios los bendiga a todos. Hemos terminado la reunión. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, están los hermanos. Estoy yo, si gustan, para servirles. Dios los bendiga a todos.